Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que le queremos agradecer por su tiempo. Es el padre José de Jesús Aguilar, muy conocido entre todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y de manera especial entre los fieles, como el padre de la televisión, el padre de las telenovelas. Y hoy nos da muchísimo gusto que pueda estar con nosotros, que pueda compartir. Sabemos de sus ocupaciones, pero muchas gracias por hoy concedernos este espacio. Pues gracias a ti. Y si te hubiera escuchado mi mamá, que en paz descanse, hubiera dicho Aguilar Valdés, porque también tuvo madre. Siempre llevo con mucho cariño el apellido de mi papá y de mi mamá y gracias a ellos pues tengo la vida. Muy bien, padre. Oiga, pues un poquito si nos pudiera contar de dónde, digamos, dónde nace usted, de dónde es su familia. Mira, nazco en una familia donde convivimos 8 hermanos, mi papá y mi mamá de Coahuila, concretamente mi papá de Saltillo, mi mamá de una zona más privilegiada que era Arteaga, de una familia bastante pudiente, a tal grado de que esta familia fue la que heredó los terrenos para el seminario que se construyó en ese lugar. Sin embargo, como mi mamá quedó huérfana, lamentablemente ya no tuvo la educación que hubiera sido necesaria para tener una fe muy cristiana. Y como mi papá fue hijo único de un papá bastante con carácter militar, no muy cercanos a la religiosidad en el sentido de profundidad. Es decir, esa gente que asiste a misa, miércoles de ceniza, etcétera, pero hasta ahí, no cultura cristiana. Lo que hizo que cuando yo fui creciendo, empezar a preguntar, ¿por qué nos ponemos ceniza? Tú póntela. ¿Por qué vamos a misa? Tú ve. Y se acabó. Entonces, en la adolescencia empecé a rebelarme contra la fe porque dije, yo no quiero creer en algo que no entiendo. Y puedo decir que desde los 13 más o menos hasta los 18 años no fui católico propiamente, me mandaban a misa, pero me salía de la iglesia, entraba por una puerta y me salía por la otra, me llevaba una hojita de vida del alma para que si me preguntaban qué lecturas habían sido, ahí las tenía y se acabó. Y este fue un poco el origen de mi infancia y por supuesto tengo que decirte que todo cambiaría más adelante. Nunca fui acólito, nunca fui cercano a la iglesia. Nunca, digo acólito, catequista, como muchas veces luego escuchamos dentro de los testimonios sacerdotales, ¿no? ¿Y cómo nace entonces su vocación? ¿Cómo empieza esta inquietud por ser sacerdote? Bueno, surge por una preocupación humana. Es decir, cuando vas leyendo como adolescente, como joven, que existen problemas en el mundo, tú quieres cambiarlos. Y de repente escuché una entrevista de la zona de la Merced, donde mencionaban que había mucha prostitución y mucha gente dedicada a la delincuencia. Y yo dije, bueno, voy a ver si puedo ayudar a que esta gente pues encuentre un camino correcto, no de fe, un camino correcto de dedicarse a otra cosa, ¿no? Y empecé a buscar a estas personas. Yo pensé que era fácil hablar con una prostituta, hablar con una persona delincuente. Logré hacerlo, pero cuando me acercaba a algunas prostitutas, inmediatamente aparecía alguien, ¿qué estás haciendo aquí? Si no vas a consumir, O bien también con algunos delincuentes que me decían, ¿qué quieres entrarle a la cosa o qué? Y para entonces, como era la moda, pues yo tenía el cabello más o menos hasta el codo. Estaba estudiando en la Escuela Vocacional 5 y más adelante en la Escuela Superior de Comercio y Administración, porque yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Quería ser maestro, quería ser sociólogo, quería ser abogado, quería ser pedagogo. Me gustaba encontrar respuestas en el arte y dije, bueno, como no puedo hacer todo eso, ¿qué será? Dije, bueno, pues administración de empresas, yo creo que eso ayuda un poquito en todas estas áreas, pero en ese momento una novia me pidió que la acompañara a unos ejercicios cuaresmales, de los que se acostumbraban antes durante la cuaresma, y dije, bueno,
¡Uy! ¡Qué flojera! ¡Qué tremendo! Tener que te aguantar la plática de un cura aburrido, de un cura que siempre repite lo mismo. Y asistí de muy mala gana a la iglesia del Buen Tono y me sorprendió mucho el sacerdote que estaba ahí, que en paz descanse, el padre Javier González Tezcucano, que era director del Instituto de Liturgia, era director del coro de la Ópera de Bellas Artes, tenía conocimiento del arte, de la antropología, y cuando empezó a hablar de la sociedad, hablar del ser humano y de Dios, yo dije, caray, nunca alguien me había hablado de esta manera de Dios, de lo que es la salvación y otras cosas, y empecé a ir con mucho gusto a estas pláticas, a tal grado de que al final yo dije, me gustaría ser como ese sacerdote que habló de arte, de cultura, de antropología, de todo, como formas de encontrarse con Dios. Y ahí empezó mi vocación. ¿Podré dedicarme a esto? Y él me dijo, si en algún momento te interesa, puedes entrar como sacerdote. Bueno, estuvo todo ese tiempo la inquietud, fueron varias semanas, meses, hasta que finalmente le dije a mi novia, ¿sabes qué? Creo que voy a entrar al seminario. Y así fue como entré al seminario. Ella me esperó pensando que me iba a salir, pero finalmente cuando entré al seminario cada vez más y más y más me fui llenando de interés porque había clases de pedagogía, de counseling, de teología, de filosofía, etc. Y cuando entré al seminario lo único que sí pregunté, porque desde niño trabajé en la televisión y aprendí cosas de magia, de danza, etc. Le pregunté al padre, oiga, para ser sacerdote necesito que me deje de gustar la magia, la música, la danza, esto. Me dijo, no, al contrario, todo eso lo puedes utilizar para tu ministerio. Entré al seminario, nunca tuve duda de nada, solamente una excepción cuando hablaron del celibato, porque yo siempre de joven me veía cargando a varios hijos, haciendo que esta sangre que me dieron mis padres pudiera continuar. Fue lo único más difícil de poder decidirme ser sacerdote, el tener que renunciar a una pareja y a hijos. Padre, ¿cuál fue la reacción de su familia, de sus papás, cuando usted les dice, quiero ser sacerdote, voy a entrar al seminario? ¿Lo acompañan ellos como en el proceso o es un de repente que les dice y ya entra al seminario? De hecho, me tuve que ir solo al seminario, no creyeron que iba a entrar al seminario, porque como me veían que llegaba tarde y sabían que estaba en la Merced con prostitutas y todo, diciendo, ¿tú qué vas a hacer cura? Eres muy rebelde, te van a sacar luego. Y evidentemente que no me acompañaron en toda esta entrada al seminario, tuve que irme solo, llegar con mis cosas, y solamente hasta que ya salí del seminario, en los primeros días que nos permitieron salir, como que empezaron a preguntarse, ¿realmente vas a estar ahí? ¿Realmente te admitieron? Sin embargo, mi papá nunca puso un centavo para mi formación. Y mi mamá, aunque quería, pues no podía. Entonces, para buscar el poder pagar mi colegiatura, tuve que valerme de lo que sabía. Y entonces los fines de semana, cuando no teníamos apostolado, tenía que trabajar de mago y de payaso, y así es como fui sacando mis estudios. Y con el paso del tiempo, mis papás como que fueron diciendo, parece que se iba en serio. Dijeron que vieron un cambio importante en mí, y esto hizo que ellos se fueran acercando cada vez más a Dios también. Qué bueno. Fue toda una experiencia de vida y familiar para poder hacer este camino de conversión hacia nuestro Señor. Así es. ¿Y en qué fecha se ordena estos 8 años del seminario o 9 años? ¿Cómo los pasa? Fueron muy agradables, como te digo, porque la parte intelectual, con la filosofía, con los elementos humanos que te permiten entender al ser humano, no solamente llegar y echar rollos, sino entender la parte del counseling, de la pedagogía, de la psicología, hicieron que me fuera llenando de más entusiasmo, además de la parte artística,
porque de repente estaba uno tenso, pero ya con la clase de estudiantina, con el coro, de deportes nunca fui muy bueno, pero esto me ayudaba mucho a también ir desarrollando otros aspectos, y tuve la fortuna de que, como me veían muy inquieto, me mandaron juntamente con 4 compañeros, de los cuales ninguno llegó al sacerdocio, a estudiar un tipo de psicología de Carl Rogers con la Iberoamericana, por lo que me especialicé también en un área de psicología y de acompañamiento. Así que todo esto fue funcionando muy bien, y como apostolado tuve también el trabajo con niños que se iban a morir en cardiología. Claro, cuando me dijeron, le toca ir a hacer apostolado en cardiología con los niños que están ahí, voy a llegar a hablarles del catecismo, primera lección, segunda, tercera, pero la realidad era otra. Podía llegar y encontrar a niños que la siguiente semana ya no estaban porque se habían muerto, o ya no estaban porque se los habían llevado a otro lugar. Entonces no podía tener un catecismo como en las parroquias, sino tenía que llegar a hablar de Dios con asuntos concretos, con miedos concretos y de una forma atractiva. Entonces llegaba vestido de cepillín y a través de trucos, de magias, etcétera, les iba hablando de Dios y dándoles esperanza, porque muchos niños tenían miedo ante la muerte, miedo ante no tener a sus papás, etcétera, y eso, claro, te va dando una sensibilidad también ante el dolor. Después de estos 8 años, perfectamente seguro de lo que iba a tener, y la única parte que fue así como de duda fue exactamente el día de la ordenación. El día de la ordenación, cuando salimos de la sacristía de la basílica para la celebración a las 5 de la tarde, el 24 de mayo de 1980, yo dudé de si podía realmente ser sacerdote. Y toda la procesión, hasta el momento de las lecturas, estuve llorando. Hasta mis familias me decían, cálmate. Y yo me pregunté, es que a lo mejor voy a fallar, es que a lo mejor no voy a poder, es demasiado grande para mí, porque era eso, te vas a convertir para la gente, en otro Jesucristo. Caray. Fue muy impactante ese encuentro conmigo mismo, y afortunadamente en el momento de la postración, cuando dijeron, José de Jesús Aguilar, ¿te llaman? Dije, aquí estoy, tú sabes lo que vas a hacer de mí, yo me pongo en tus manos. Vino la postración y a partir de ese momento ya todo cambió. Padre, y a partir, digamos, de ese momento empieza su vida ministerial. ¿Cómo llega? Ministerial hasta cierto punto, porque el cardenal me escogió para ir a hacer posgrado en Roma. Uh-huh. Entonces, en Roma no tienes una capilla, no tienes una parroquia. Es cierto, durante las vacaciones estuve como párroco un tiempecito en el castillo cercano a Versalles, en Rambouillet. Estuve de alguna manera como ministro de fe en Alemania, trabajando en la fábrica Mercedes-Benz, pero todo el tiempo estudiando. Y ahí, en ese seminario, Colegio Mexicano en Roma, donde había seminaristas y sacerdotes, vi que había muy mal ambiente, un ambiente de competencia, un ambiente de algunos sacerdotes que se deprimían porque sentían que no podían con los estudios. Y entonces empecé a tratar de hacer un ambiente cálido. Por ejemplo, llevarles el café y las galletas a los que estaban estudiando para hacer su tesina, aquel compañero que medio se aislaba, y hasta algunos me dijeron que parecía la mamá del colegio, pero yo dije, pues si no tengo una parroquia, estos son mis feligreses de alguna manera. Sí. Y entonces empecé a hacer un apostolado ahí, incluso a través de caricaturas que iba poniendo en el comedor para ir quitando tensiones. Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Y entonces ya cuando regresé a México, ahora sí el ministerio, el cardenal Corripio me dice, vas al seminario de formador. Y yo sabía que la gente más sencilla es la que paga generalmente las becas.
¿Por qué? Pues porque la gente de monedita en monedita pone en la colecta de la iglesia su ayuda y la gente más pudiente no tanto. Entonces le dije al cardenal, muy bien, acepto ir de formador de maestro, pero mándeme a la parroquia más pobre que haya. Y como que el cardenal dijo, sí, no sé si para concederme mi petición o para medio castigarme un poquito, como diciendo, sí, pues ahí va, me mandó a un basurero. Es decir, no capilla, no iglesia, no nada, un lugar que había sido basurero, por el cual tuve que luchar primero para conseguir el terreno. ¿Rodeado de qué? De puras casas, de cartón, de casas de láminas, de paracaidistas, por lo tanto, formar comunidad. ¿Dónde? Muy cerca de una zona de pueblo, Iztacalco, con todas sus tradiciones, donde la gente no quería saber nada de estos paracaidistas que estaban a un lado. Y con un párroco que me hacía celebrar casi cada media hora, porque eran muchos barrios y había que darle a cada barrio su misa. Entonces, ¿cómo le hacía para atender esta comunidad, estar en la parroquia? Tuve que arreglármelas un poquito, y además con un grupo de cismáticos que se estaban queriendo adueñar de esos terrenos. Incluso cuando llegué a ese lugar para presentarme, la gente, asustada por estos cismáticos que más adelante me secuestraron, me empezaron a lanzar piedras. Y yo me acuerdo que tomé una piedra y les dije, miren, ya tenemos la primera piedra de la parroquia. Y bueno, esto les llamó la atención, pero me valí de algunas fotografías que me había tomado con el Papa Juan Pablo II, con quien estuve varias veces, para decirle a la gente, a ver, ¿quién es el verdadero sacerdote y quiénes son los cismáticos? Entonces la gente empezó poco a poquito a apoyarme y empezamos a hacer primero comunidad, porque en ese lugar había muertes, asesinatos cada semana, una zona muy difícil. Entonces trabajar como, dije, los jóvenes ya están muy hechos a su manera, con pandillas, con golpes, etcétera. Voy a empezar a trabajar con los niños y así empecé a trabajar haciendo la homilía con títeres. Y esto fue atrayendo no solamente a niños, sino a gente, y así se fue formando la comunidad, y después de formar la comunidad, empezar a obtener recursos para construir, y claro, como era una zona con pocos recursos, fueron 15 años los que tuve en ese lugar, pero el cardenal vio todo el trabajo que se iba haciendo. Así que por las mañanas misa en la iglesia y córrele a dar clases al seminario, a la universidad, al Centro de Arte Mexicano, a la Universidad Autónoma de México, a muchas partes, y en la tarde la comunidad. Y los domingos, como mucha gente de ahí estaba en la cárcel, celebrar misa en ese lugar después de ya que hicieron parroquia al año siguiente que llegué, porque logré ir haciendo esto, me deslindé de la parroquia de Iztacalco y empezar a celebrar también en la cárcel y en el tutelar para menores. Así que fue un trabajo de apostolado fuerte durante 15 años, hasta que el cardenal después me pide, oye, la catedral está en malas condiciones, está llena de andamios, porque está a punto de caerse, no se sabe qué va a pasar, está sin pisos, no hay gente, necesito que colabores en algo. Y entonces vamos a la catedral porque tenía conocimientos de arte, y durante esos 4 años fue una pastoral distinta, porque fue pensar en los que llegaban de paso, fue pensar en la pastoral de turismo, fue pensar en la pastoral de restauración. Entonces cambiar el piso de la catedral, entrar en contacto con las autoridades del INA, del INBA, del CONACULTA, de Gobernación, recibir a las grandes autoridades que llegaban, como reyes, presidentes, etcétera, quitar los andamios, poner cédulas museográficas para que la gente supiera qué había, poner programas de protección civil, una gran cantidad de cosas. Y en el 2004, ya cuando la catedral estuvo en buen estado, el cardenal me pidió que viniera a este lugar que se encontraba, San Cosme, que se encontraba en ruinas, por decirlo de alguna manera, lo que me llevó más de 20 años a ir restaurando parte por parte, pintura por pintura, escultura por escultura,
además de ir embelleciendo este espacio. Y al mismo tiempo, como en la catedral, yo había empezado a trabajar con los medios de comunicación en noticieros para entrevistas de distintos temas. El cardenal me dijo, bueno, y también faltan los demás programas, los de espectáculos, los de la farándula, las novelas que necesitan alguien que les asesore un poco, porque pues hay muchos temas que están vacíos todavía en estos espacios. Allí, padre, en los temas precisamente de las novelas, hubo un momento, un conflicto en donde la celebración eucarística, ¿no? Cuando salían, que se celebraba algún matrimonio en la novela o algún bautismo, ajá, que de repente, digamos, como que todas esas escenas empezó a aparecer usted, pero también era esta parte en donde se manejó como que pudiera ser una simulación. Uh-huh. Y eso, ahora sí que también se enfrenta a ese problema. Así es, fíjate que la primera parte con la que empecé a trabajar en televisión es la que no se veía. Es decir, yo estaba trabajando, pero ¿cómo? Asesorando a escritores de novelas. Con los libretos. Con los libretos de, por ejemplo, me tocó todo lo de A Cada Quien Su Santo. Ah, que, okay. Digamos, tenía muchos errores, pero por lo menos algunos de ellos yo ayudé a corregir. Tenía también muchos logros, evidentemente, en Como dice el dicho, en varias novelas. Y además de esto, radio y televisión no es únicamente los actores, son también los maquillistas, los vestuaristas, los que manejan cámaras, etcétera, trabajando, dando catequesis con esta gente, ayudándoles con pláticas prebautismales, con actores también, ayudándoles, porque un actor tiene que estar toda la semana metido ahí, desde tempranito hasta noche, y a veces no pueden ir a una plática, por ejemplo, para ser padrinos. Entonces, ahí trabajando con ellos, resolviendo dudas, y de repente yo veía alguna escena de matrimonio donde decía al productor, oye, esto no está bien. Oiga, padre, ¿se animaría a hacer la escena? Si quieren, con mucho gusto. Y así es como empecé a hacer algunas escenas de este tipo, y alguna gente, como dices, pensaba, a ver, el padre, si es un padre verdadero en la novela, ¿los está casando de verdad? Bueno, hay que decirle a la gente, a ver, para que un matrimonio sea real, tiene que haber en primero la intención de los que se están casando. Me quiero casar. Un actor que está haciendo la escena de matrimonio se quiere casar, sabe que no, está actuando. El sacerdote quiere casar, es su intención casar a esas personas. No, por supuesto que no, está actuando. ¿Se está llevando a cabo el ritual completo para que sea matrimonio? Tampoco, se está llevando un pedacito. Entonces, en ese sentido, evidentemente que no hay una simulación. Simulación sería si, digamos, pretendo engañar a la gente que estas dos personas realmente se están casando, cuando no. Eso sí sería una simulación en todos los sacramentos, no solamente bautismo, primera comunión o matrimonio. Por lo tanto, no hay simulación, es una actuación simple y sencillamente, ¿no? Y después de esto, evidentemente, vinieron otros problemas donde la gente, como estas escenitas, las ve, aunque duran medio minuto, las ven millones de personas, pero esas personas no veían que estaba construyendo una iglesia, que estaba en la catedral, que, sí, claro, que estoy construyendo aquí, que soy capellán de la gente con lepra, que escribo libros, que tengo 2 programas de radio. El padre se la pasa en la televisión. Y la otra cosa, el padre ha de tener mucho dinero porque sale en la televisión. En los 2 programas de radio que tengo más de 15 años en ellos, ni un centavo me han pagado. En las transmisiones de noticias que tuve en Hechos Meridiano, ni un centavo. En la asesoría de novelas, ningún centavo. Últimamente, y gracias a que me asesoró una persona, me dijo, padre, si está saliendo una novela, pues inscríbase en la ANDA para que le tengan que pagar. Porque además yo no soy bueno para pedir. Me dijo, es que así no va a tener que pedir. Estando como en la ANDA, automáticamente le tienen que pagar. Y aunque no es mucho, pero pues una ayudadita para su restauración. Y así fue como me inscribí en la ANDA, pero para eso me pedían que hubiera tomado clases de actuación.
Y aunque de niño yo actué en algunas cositas, no tenía certificado de actuación, así que tuve que tomar clases a las 10 de la noche con Luis Felipe Tobar, de 10 de la noche a 3 de la mañana, con otros 2 compañeros que no podían tomar clases en la mañana, que fueron Adrián Uribe y Omar Chaparro. Ah, qué padre. Entonces, fuimos compañeros, estudiamos en la noche para el día siguiente hacer lo que teníamos que hacer, y ya con esto me hicieron miembro de la ANDA, por lo cual me sentí contento porque antes ya era miembro de la Asociación Nacional de Escritores y de Compositores, porque tengo varios libros y tengo también varios cantos, entonces ya tengo esta afiliación, y más adelante me hicieron socio de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, de tal manera que oficialmente soy actor, soy escritor, soy músico, pero lo más importante, soy sacerdote. Pero como te digo, la gente que nada más me veía un cachito en televisión, el padre de las estrellas. Sí. Pues no, eso no es correcto, ¿verdad? Sí, y todo mundo, bueno, digo, quizá también me incluyo ahí, ¿verdad? En esos chismes, pero todo mundo, de repente llegó también un momento en que pensaba, ¿no? Si a un artista se va a casar o se va a bautizar, pues el padre José de Jesús es quien oficia y a quien le dan X cantidad de dinero por hacer el sacramento, ¿no? Igual, nada. Pero además, también, ¿a cuántos artistas he confesado? ¿A cuántos artistas los he invitado a la conversión? ¿A cuántos también los he acompañado en el momento de una muerte de un ser querido? Claro, como estas no son notas. Sí, ese no causa polémica. No, pero sobre todo, tú bien sabes, si alguien viene a ver esta parroquia y sabe cómo estaba y cómo está ahora, dirá, pues evidentemente que esto no surgió de así nada más porque el padre está en la tele, ¿no? Es de trabajo constante aquí. Sí, exactamente, y no es de la noche a la mañana, ¿no? Y la gente que viene aquí, cuando vine aquí era un lugar, pues un bautismo al año, imagínate. Sí. Y ahorita, para entrar a la misa de 9, de 1:30, hay que hacer cola. Sí, o para entrar llenísimo. a mis cursos de psicología que doy los domingos ante 800 personas, también la gente llega con tiempo. Y esto habla evidentemente de un trabajo pastoral. Padre, entre precisamente tantas ocupaciones, tanto carisma que Dios le ha dado y que ha ido caminando, ¿cómo surgen estos cursos? Porque tiene 2 cursos que da aquí en la parroquia, que es el de autoestima y el de tanatología. Me parece que también esos los tiene en YouTube. Sí, tengo otro además de comunicación, tengo otro de cómo aprender de los errores, tengo otro curso de Biblia, pero bien mencionas que los 2 más seguidos son el de autoestima y el de tanatología. ¿Cómo surgieron? Bueno, porque cuando empecé como párroco, mucha gente sacaba una cita para hablar contigo. Y entonces en esas citas fui descubriendo las constantes. ¿Por qué una persona quiere hablar con el sacerdote? ¿Por qué la persona tiene problemas? Y entonces me di cuenta que había problemas de pareja porque no saben expresarse, porque piensan que merecen migajas de amor, porque piensan que no pueden cambiar su forma de pensar, que no pueden opinar lo que... Bien, entonces dije, estos son problemas de autoestima baja. Y también me di cuenta que había mucha gente triste porque habían tenido alguna pérdida, y esta pérdida los había llevado a tener una depresión constante, no superada, y un enojo con Dios. Porque cuando tú tienes una pérdida te enojas con aquella gente que te hace tener la pérdida, y evidentemente, Dios mío, te pedí que no se muriera mi mamá y se murió. Te pedí que mi matrimonio funcionara y mi pareja me fue infiel. Te pedí que mi hijo se curara de tal cosa y no se curó. Maldito Dios, estoy enojado contigo. Y entonces me di cuenta y dije, a ver, yo creo que si en lugar de atender a una persona 40 minutos, que podría atender 5 personas al día, a lo mejor en la tarde, doy un curso para muchas personas y que les ayude a darse cuenta de su problema y encontrar una solución, estarán encontrando espiritual y humanamente un camino. Ya los que tengan que confesarse o una ayuda espiritual más exacta, perfecto, bien recibidos, pero mientras tanto,
por ese camino. Y comencé con estos cursos hace más de 20 años y los sigo dando porque la gente sigue con la misma problemática. Un ejemplo de esto es cuando vino la pandemia y que mucha gente pues veía que su familiar entraba al hospital y luego le entregaban las puras cenizas sin despedirse ni nada. O bien en la pandemia cuando estaban todos encerrados y no se murió nadie, pero tuvieron pérdidas. ¿Cómo? No iban al trabajo. Al no ir al trabajo no tenías la relación con el compañero, con la compañerita con la que se tomaban el café. Bajó el dinero. No tenían dinero para salir a comprar, y salir al teatro, al cine, otra pérdida. ¿Qué otra cosa? Pues a lo mejor algunos perdieron el trabajo como tal, porque se disminuyeron las cosas. Entonces, todas estas pérdidas que ocasionaron enojos hicieron que las familias muchos se divorciaron por una pérdida, no porque la relación no fuera buena, sino porque hubo enojos. Y cuando la gente empezó a seguir este curso en las redes, y además esto de la pandemia me ayudó a transmitir la misa, mientras otros padres cerraban únicamente la iglesia, yo dije, ¿y ya con eso? No, pues vamos a llegar, ¿no? A toda la gente que no puede llegar. Entonces, estos cursos de autoestima y tanatología han hecho que venga gente, fíjate, de Japón, de Dinamarca, de España, de Colombia, de muchos lugares, a darme las gracias porque les ayudé a superar un momento difícil o un momento de pérdida. Y el libro, pues simplemente porque tuve que hacer un libro para que la gente siguiera apuntes porque me lo pedían. El libro lleva más de 1 millón de ventas. De los 17 libros que tengo ahora, es el libro que más se ha vendido, ¿no? Padre, en esta parte un poquito, ¿qué le diría a la gente en la cuestión? Como dice, muchos están enojados con Dios, pero también hay gente que se da cuenta que está enojada con Dios y dice, no me puedo enojar con Dios, ¿no? Y entonces reprimen eso y luego les va como peor, y entonces mucha gente dice, es que no me puedo enojar con Dios, sí me puedo enojar con Dios. Es que a veces la gente tiene, y ese es el problema, por eso el curso de autoestima, toda la gente tiene necesidades y las necesidades reales hay que resolverlas, si no, no. Y toda la gente tiene necesidad de mostrar las emociones. Por lo tanto, tengo derecho a mostrar la necesidad de estar enojado. Pero si al niño o la niña le dijeron cuando era niño, y si se enoja le pego, y si se enoja le va a ir peor, o cállese, el niño aprendió que no tiene derecho a mostrar su enojo, que si se enoja es malo, que si se enoja es feo, que si se enoja Dios ya no lo quiere. Y claro, eso es precisamente lo que provoca la baja estima. Entonces la persona se reprime y no se puede enojar, o tampoco, si llora es maricón, si llora es débil, si llora mamá ya no lo quiere. Y tampoco esa persona cuando crece puede llorar, porque se siente mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de repente tienes un problema con alguien? No me voy a enojar. ¿Por qué? Porque no merezco enojarme. Está mal. Y tenemos el ejemplo de parejas que se enojan con el esposo por algo que estuvo mal, y el esposo les pregunta, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Eso es muy frecuente, personas que les preguntan, ¿qué te pasa? Nada. Con su jeta, perdón por la palabra, están diciendo, estoy bien enojada, pero se niegan a decir estoy enojada o enojado. O bien piensan que enojarse con el difunto está mal. Oye, no, porque el difunto tuvo cosas muy buenas, pero también, a lo mejor, simplemente el hecho de, ¿por qué te fuiste antes que yo? ¿Por qué me dejaste sola? Es un sentimiento. Y el difunto no se va a sentir porque la persona se enoje. Y si tú no sacas tus enojos, como he dicho, los reprimes, y al reprimirlos pueden venir enfermedades tan fuertes incluso como el cáncer. Y también si no sacas tus tristezas, también pueden venir problemas graves que se convierten en corporales. Por eso es importante la autoestima,
Acepta, tengo necesidad de enojarme, de estar triste, manifestarlo, etc. Y también la parte de la tanatología, decir, a ver, ¿realmente Dios nos engañó diciéndonos que la gente buena nunca se va a enfermar? En la Biblia nos dice que la gente buena nunca se va a morir. En la Biblia se nos dice que la gente que cumple con lo que tiene que hacer no va a ser atacada por el mal, por los malos. No, entonces Dios no te ha enojado, Dios no te ha engañado, perdón. Entonces no tienes por qué enojarte con alguien que no te ha engañado. Más bien la Biblia te dice, cuídate, porque el diablo está como león rugiente. Cuídate de los malvados, porque a veces tienen más habilidad que tú. Sé sencillo como la paloma, pero ¿me entiendes, no? Entonces, cuando tú le enseñas a la gente a ver las cosas de otra manera, cambian su manera de pensar y por lo tanto de ser. Sí, así es. O la gente también que muchas veces escuchamos esta parte, ¿no? De no llores porque no va a descansar el difunto, o no llores porque tú eres el más fuerte de la familia y si lloras tú, entonces todos vamos a llorar, ¿no? Yo les digo, pues lloren en familia. No, es una idea que los que se llaman ahora cristianos, porque los verdaderos cristianos, los más antiguos somos los católicos, le dicen a la gente, no llores porque ya está con Dios. Es que no lloro porque está con Dios, yo sé que está con Dios. Lloro porque me hace falta. Lloro porque ya no está conmigo. Lloro porque ya no va a poder compartir las Navidades. Es como una mamá y un papá que se casa a su hija y se va a vivir con el esposo, feliz de la vida. Pues no lloran porque la hija está feliz, lloran porque ya no van a compartir esa parte, ¿no? Y la Biblia nos dice, si Cristo lloró anunciando que se iba a destruir el gran templo, si Cristo lloró cuando se muere su amigo Lázaro, incluso sabiendo que lo va a resucitar, ¿quiénes somos nosotros para decir que no tenemos que llorar? En la Biblia se nos enseña que el llanto es parte de darte cuenta que has perdido algo. Y eso, si Dios nos dio la capacidad de llorar, será precisamente por algo, ¿no? Y ahora, imagínate en esta parte que menciono. Imagínate que una persona llega a la iglesia, vengo a anotar una misa por un difunto. Muy bien, qué bueno. Y que en la oficina le dicen, mire, hay cursos de tanatología para que usted supere esta pérdida. O imagínate que en esa parroquia hay ministros, tanatólogos, que les has enseñado, acompañen a tal familia a rezar el rosario, porque las familias no saben rezar el rosario, y entre que rezan el rosario, les enseñan un poquito de la tanatología. Esa gente que a lo mejor está lejos de la iglesia, la atrapaste. Pero, pues, si no se hacen este tipo de cosas, que son hablar de la parte humana, porque no basta decir, ya está en el cielo, Cristo murió por él. Pues sí, pero ¿y la parte humana, el dolor? ¿Por qué partes voy a pasar? La negación, la depresión. Esa parte humana tiene que ir acompañando la parte espiritual, que es la que aprendí yo desde que fui a esos retiros donde decidí ser sacerdote. Sí, es que sí, exactamente, es importante porque luego muchas veces también tendemos, o la gente tiende a separar, ¿no? O sea, es decir, mi espiritualidad o mi vida espiritual es cuando voy a misa, ¿no? Y entonces ahí estoy, digamos, ahí sí soy como muy espiritual porque estoy en misa, porque hago oración, pero cuando salgo entonces ya soy yo y ya soy quien se tiene que defender, ¿no? Y es que yo le llamo a eso, cuando alguien va a la iglesia, tiene un rosario, va a una peregrinación, digo, tiene una religiosidad, pero no una espiritualidad. Hay gente que va a misa, pero no tiene una espiritualidad de crecimiento en el conocimiento, de crecimiento en la parte humana, en la parte laboral. Hay un rompimiento de la fe con la otra parte. Entonces, qué bueno que tengan una religiosidad, pero hay que enseñarles a que tengan una espiritualidad. Y eso se puede hacer con cuentos, se puede hacer con historias, se puede hacer con una gran cantidad de cosas, ¿no? El mismo arte. Si tú a la gente le das un curso de arte y le vas diciendo que a través de la belleza podemos encontrar a Dios, porque la belleza tiene orden, porque la belleza tiene también otros elementos, como por ejemplo el lenguaje
de las manos, el lenguaje de los símbolos, la belleza misma del oro, de los colores. Ah, caray. Puedes estar hablando a través del arte. De hecho, una iglesia bien conservada es un lugar donde la gente dice, ay, me siento a gusto, una música bonita y todo. En cambio, entras a un lugar donde el sacerdote vestido todo fodongo, el cáliz, todo ya se le quitó lo dorado y la gente diría, a ver, usted me dice que ahí está Cristo, lo más sagrado, en ese cáliz que usted tiene todo desgastado. Me dice que ahí en esa mesa, altar donde se celebra la misa con el mantel todo cochino, ahí está Cristo. Yo no le creo. En cambio, si la gente a través de estos gestos, de la belleza, dice, ¿cómo no voy a...? Oh, esa música me eleva. Entrar a una iglesia iluminada, con flores, con orden. Entonces, por supuesto, la gente entiende esto a nivel de antropología, ¿no? Padre, y también tiene los libros, bueno, no sé cuántos libros tenga, ¿verdad? Pero estos que son los de Pregúntele al Padre José de Jesús, con estas pues preguntas comunes y respuestas sencillas para la gente. También estos libros en torno a la necesidad de la gente van surgiendo, pero concretamente, ¿cómo es que le inspira él? El primer libro que escribí fue sobre cuentos, porque soy muy creativo y me gusta dar enseñanzas a través de cuentos. Entonces, ese fue el primer libro. Son muchos cuentos y unos dedicados a Chabelo, perdón, otros a Saludowski, en fin, así, relacionado cada cuento con algún tema en particular. Pero después, cuando empecé a ir a los programas de consultas que me preguntaban, oiga, ¿y la masturbación? ¿Y la Santa Muerte? ¿Y la Ouija? Entonces, el segundo libro fue el libro de Pregúntale al Padre José, y este surgió como una respuesta a todos los programas en donde me invitaron para tocar distintos temas. Cada vez que me iban invitando a un programa como el de la mañana de Alfredo Adame, el programa de Venga la Alegría, el programa Hoy y otros muchos, especialmente matutinos, salían temas que yo iba anotando. Por ejemplo, en este me preguntaron sobre la Santa Muerte, en este también, en este también. Entonces, fui haciendo una lista de los temas más recurrentes. Y con estos temas recurrentes, incluso escribí la respuesta en mi computadora y la gente que me escribía también a partir de un tema, copiar, pegar y mandar la respuesta. Copiar, pegar, mandar la respuesta. Por ejemplo, ¿qué se puede tener la nulidad matrimonial? ¿Qué es la nulidad matrimonial? ¿Para qué me pongo a escribir en cada correo? Copiar, pegar, paz, pa. Y Editorial Planeta se dio cuenta que tenía las 250 preguntas más frecuentes y me dijo, padre, vamos a publicar un libro con esto. Ah, perfecto. Y funcionó maravillosamente porque en ese libro respondo cuestiones bíblicas, cuestiones también de cultura general, cuestiones de sexualidad, cuestiones de esoterismo, cuestiones de relaciones personales. Muy bien. Y después ya vinieron otros libros, como por ejemplo de teatro, como La Pasión de Cristo, porque pues en Iztapalapa es una pasión muy antigua, pero con muchos errores, incluso con cosas anticristianas, como lo del judío, que hace que Cristo lo maldiga. Imagínate a Cristo en el acto culmen de su vida, la pasión, donde es capaz de decir perdónalos porque no saben lo que hacen. En la pasión de Iztapalapa, Cristo maldice a una persona. Dices, por favor, no me eches a perder la imagen de Cristo. Sí. Entonces, pues estuve buscando, no hay guiones de la pasión. Entonces hice un guión de eso, otro sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, otro sobre cuestiones que tenían que ver con catedral. Después vendrían ya los libros de psicología, vinieron después libros de arte, de iconografía cristiana, vinieron libros después con todos los cuentos para explicar todos los evangelios dominicales, ciclo A, B y C,
y todos los de Cuaresma explicados con un cuento. Después vino un libro que se llamó 365 días para acercarse a Dios, donde con una hoja al día, al final del año la gente sabe de liturgia, de arte, de Biblia y de todo lo más fundamental. Y después surgieron otros libros que tienen que ver con otros tipos de temas, pero todos respondieron a necesidades particulares. Sí, están muy bien. Bueno, digo, el que conozco, pues, son libros, como dice, de mucha respuesta, dinámicos, no entra uno como a un libro aburrido. ¿No? Y las preguntas y respuestas fueron tan importantes que incluso cuando murió, cuando renunció el Papa Benedicto, y yo dije, a ver, la gente, los reporteros que no tienen una preparación religiosa, se van a preguntar si es el primer papa en la historia que ha renunciado, porque eso decían, falso. Y otras preguntas, ¿dónde están sepultados los papas? ¿A partir de cuándo empezaron a vivir en el Vaticano? ¿Cuáles son los papas que han matado? ¿Cuáles han estado en la cárcel? ¿Qué es una bula? ¿Qué es un motu propio? ¿Qué es? Dije, pues voy a hacer un libro que tenga que ver con todo lo del Vaticano, con todo lo de los funerales, las renuncias y todo. Y salió un libro que se agotó en Sanborns y que me permitió recibir el primer premio, el segundo premio nacional de periodismo, porque tengo 2 premios nacionales de periodismo, y esto lo utilizaron todos los reporteros de México. Y ese libro, cuando ya el Papa Francisco estaba mal, yo dije, esto se va a volver a necesitar. No hay otro libro que tenga todo esto. Lo único que tengo que hacer es adaptar el número de cardenales que hay ahora, porque tiene esta información, los últimos cambios que pidió el Papa en el funeral, como por ejemplo que ahora ya no se exhibiera el cuerpo como antes, que ya no hubiera 3 ataúdes como antes, pequeñas cositas. Y este libro, como yo ya no tenía tiempo para estos datos de Roma, le pedí a un reportero que trabaja en el Vaticano que me ayudara con estas páginas. Salió, inmediatamente Amazon se interesó y ahí va traducción en italiano, en alemán, en francés, etc. Y es el libro que todos los conductores tenían en la mesa en ese momento. Y dices tú, bueno, si nadie hubiera hecho eso, ¿qué información tendrían en los momentos, sobre todo, que le llamamos vacíos? Porque, por ejemplo, entre que al Papa lo eligen hasta que sale al balcón, ¿sabes cuánto tiempo pasa? 1 hora. ¿Por qué? ¿Y qué está pasando adentro? La cámara te pasa la Basílica de San Pedro, te pasa a la gente, pero ¿y qué está pasando adentro? Entonces, ahí el conductor con mi libro. Bueno, y después de que el Papa es elegido, van pasando uno a uno de los cardenales para saludarlo, para felicitarlo. Se le pregunta si acepta, cuál va a ser su nombre. Después el Papa se retira a un cuartito que está ahí cerca, que se llama la Capilla de las Lágrimas, que hay ahí varias vestimentas de distinto tamaño para que se las pruebe. Entra el sastre para arreglarlo, esa más o menos. Todo eso está pasando. Imagínate si el conductor que está en la televisión no tiene información, que va a decir, ¡ay, qué bonita la basílica! ¡Ay, qué! No, pues si les das datos, o esta plaza fue construida por Bernini en tal año, tiene capacidad para tanta gente, este obelisco lo trajeron desde Egipto los romanos, estás dando material para que el conductor haga una conducción precisamente de lo que está pasando y que la gente no pierda la atención, ¿no? Padre, con toda esta experiencia y esta entrega del ministerio precisamente para ayudar, apoyar a la gente en todos los estratos sociales que nos ha compartido, ¿para usted qué ha sido lo más significativo dentro de su ministerio? Lo más significativo tiene que ver con lo que hablábamos hace un momentito, la unión de lo espiritual con lo religioso. Esa parte.
Después de que yo celebro una misa, me siento muy contento porque veo que mucha gente se va contenta después de una homilía que les ayuda a encontrarse con Dios. Pero también, cada vez que termino un curso de autoestima o de tanatología, donde veo que la gente ha cambiado su chip mental y está capacitada para enfrentar la vida de otra manera, donde hay una unión de su vida normal con lo espiritual, con una actitud de alegría, de confianza, de aceptar lo que está pasando, de no querer cambiar la realidad como si Dios fuera mi genio. Ese es el momento más feliz que yo he visto. Y también cuando he logrado que la gente, en los últimos momentos de su vida, se arrepienta, se convierta y pueda irse en paz. Son, yo creo que, de los momentos más bonitos que he tenido. Padre, ya para terminar, ahora bueno, esto que vamos viviendo de lejanía de los jóvenes, de esta, como decía hace ratito, ¿no? También esta rebeldía o antipatía a las cosas de Dios, ¿qué mensaje les podría dar usted? Bueno, pues a los jóvenes les gusta la música. Si en la iglesia hay buena música, vamos a tener jóvenes. A los jóvenes les gusta historias interesantes. Si en la iglesia se habla de historias interesantes, van a estar. En la iglesia a los jóvenes también les gusta cuando se responde a sus problemas de soledad, de tristeza, de esos de suicidio, rompimientos sentimentales, homosexualidades con problemas, etc. Cuando en la iglesia encuentren una respuesta a esto, van a estar ahí los jóvenes. Y como a los jóvenes les gusta también ayudar, cuando en la iglesia haya campañas de acercamiento a la gente, misiones, etcétera, etcétera, también van a estar ahí. Entonces yo digo, si los jóvenes han dejado de estar en la iglesia es porque quizás estas partes están fallando y porque también hay algo muy negativo que tenemos que reconocer, que es el abuso de algunos sacerdotes en todos los sentidos. Sacerdotes que han abusado del alcohol, sacerdotes que han abusado del poder, y se dicen los párrocos de un determinado lugar o los obispos de un determinado lugar, pero no están cercanos a la gente. Abusos del poder, abusos del dinero también, y evidentemente también abusos físicos. Cuando un joven ve este tipo de cosas, dice, yo me alejo de ahí. En cambio, cuando el joven ve especialmente la misericordia, no puede atacar a la iglesia. Podrán atacar a la iglesia de un mensaje aburrido, de tal o cual cosa, pero que la iglesia, cuando esté ayudando al pobre, ayudando al necesitado, cerca del que pide ayuda o acompañamiento, eso nunca se puede criticar. Por eso es la labor más importante que hacía Cristo. Sí, más bien el mensaje es para todos los colegas que puedan acercarlos con estos diferentes rubros y no en esta parte, ¿no? de poder, de abuso, ¿no? Claro. De las diferentes formas que nos ha mencionado. Yo a muchos colegas lo que les he comentado es, hay que, aunque no es evidentemente la iglesia una empresa como tal, no vende productos como tales, la comparación es, cuando tú ofreces un producto bueno, la gente se acerca. Cuando lo ofreces adecuadamente, cuando tienes un buen producto y no lo promueves, mal. Cuando tienes un mal producto y lo promueves, la gente lo compra. Ve todos los comerciales de televisión, cosas chatarra, pero bien vendidas y la gente... Nosotros no nos damos cuenta que tenemos el mejor producto, que es Dios, que es el amor, la paz, la unión familiar y muchas cosas más. No lo vendemos bien. O queremos venderlo con mala cara. Pon a un vendedor a vender algo con mala cara, con palabras despectivas. No. Para que un vendedor venda algo, tiene que venderlo convencido de lo que está haciendo. Y muchos sacerdotes, no sé si estén convencidos de lo que hacen, o tienen algún problema especial que les hace estar siempre de mal humor.
Pues sí, así es. Muchísimas gracias, padre. Te agradezco mucho a ti tu paciencia y como ves no soy únicamente el padre de las estrellas, sino Sí tengo es. muchísimo trabajo porque no hemos hablado también, ya será en otro momento, de que no tengo día libre y de que esos días que no tengo libres, de alguna manera los tomo cuando hago una peregrinación a Tierra Santa o a los santuarios marianos, pero que tampoco son de descanso. Son Sí, para que toda aquella exactamente. gente tenga un acercamiento a Y Dios. ese acercamiento y también en estos viajes pues va despejando dudas y va hablándoles de todo esto que sabe del arte, de la historia, ¿no? Y Del además caminar. haciendo apostolado, porque por ejemplo cuando dejó de viajar la gente a Tierra Santa, yo conseguía recursos de aquí para llevarle a la gente de Belén. Porque imagínate, detrás del muro de Israel, la gente que no puede salir ni siquiera a los otros lugares, los palestinos ahí, ¿de qué viven? Del peregrino. Hacen rosarios, tienen el hotelito, son limpiadores de cuartos, venden alimentos, son los choferes. Toda esa gente, cuando no se pudo visitar Tierra Santa, ¿de qué vivía? Sí, Entonces, exacto. poder llegar con ayuda a esa gente también era importante. Sí, y realidades que pues no conocemos de este lado, ¿no? Que se viven también o que sufren a lo mejor muchas veces más o son más marginados luego que las mismas que podemos descubrir aquí en México. Por eso tengo un video que es yo digo el mejor video de Belén, porque está solo Belén. Normalmente cuando llegas a ese lugar está lleno de peregrinos, la iglesia, la cueva, todo. Y con el video que hago yo, vacía la entrada. Entro a la basílica, vacía. Nadie. Me acerco al lugar de la cueva y bajo, nadie. Me acerco al lugar donde está el pesebre, nadie. Porque precisamente era un día en que viajé yo solo, sin grupo ni nada, con un vuelo especial para poder llegar hasta el lugar para llevar ayuda. Padre, pues ojalá nos dé nuevamente esta oportunidad de platicar con usted y seguirnos contando todas estas experiencias que ha ido viviendo. Por ahí también si nos da oportunidad de platicar sobre los evangelios apócrifos, ahorita que claro, decía del Vía Crucis de Iztapalapa donde Jesús insulta. Luego los apócrifos luego nos cuentan muchas historias de esas que también, ¿no? La gente, cuando no hay esta formación, esta espiritualidad, este conocimiento, dice, no, es que sí es cierto, ¿no? Porque ya lo dijo tal persona, ¿no? Los apócrifos, y con esto termino, son como el Código Da Vinci, donde un escritor toma parte de la realidad, la mezcla con fantasía, con tarugada y media, y lo presenta. Y mucha gente dice, sí es cierto porque lo vi en la película, porque está en el libro. Bueno, sí, te agradezco exactamente. Muchísimo. Padre, ¿nos comparte sus redes sociales? Claro que sí, en YouTube con más de 1.600.000 seguidores es Padre José de Jesús Aguilar, en X, que antes era Twitter, Padre José de Jesús, y también en Instagram y en Facebook, igual a través de mi nombre. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ti, si has llegado al final de este video, te recordamos suscribirte, dale like. A ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. De lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación.